Dios tiene una creación con propósito, ¿sí? El propósito es algo importante en la vida del hombre. Una vida sin propósito es una vida vacía, ¿sí? Tú cada mañana cuando tú despiertas, te voy a enseñar algo hoy día que a lo mejor tú lo sabes y lo haces, pero no sabes que lo sabes. Cada mañana cuando tú despiertas, lo primero que se instala en tu mente para que puedas vivir es un propósito. Pequeños propósitos tal vez. Tú partes el día con un propósito en la vida y cada propósito te inyecta pasión. A veces tú compras un par de zapatillas y te vas a levantar en la mañana y dices, wow, qué rico. Despiertas y dices, oh, hoy me voy a poner mis zapatillas. Y estás imaginando con qué las vas a combinar. Si las vas a combinar con un blue jean, no, estas zapatillas me las voy a poner con pitillo, voy a tener más pinta que el pastor, dice. O con un pantalón ancho, con un blue jean o con un pantalón de tela. Y empiezas a pensar esto y tú no te das cuenta cómo partes con un propósito y empiezas a sentir algo que te impulsa y te lleva. Bien, esa es una característica particular de la naturaleza de Dios. Dios es Dios con propósito. Dios está creando, en el Génesis, Dios está creando y está creando con un propósito. Él crea y le da propósito a su creación. Muy distinto de lo que Satanás nos enseña a través del mundo. Nos enseña acerca de un propósito estático para mantenernos entretenidos. El propósito de la mente del mundo, del espíritu del mundo, es un propósito estático, donde piensas que vas a llegar en algún punto de tu vida a un momento en que vas a estar absolutamente feliz y gozoso, en un punto perfecto donde nada se va a mover, y te imaginas el siguiente cuadro: una hermosa casa pagada a nombre tuyo, con los documentos a nombre tuyo. Te imaginas un auto, tu esposa o tu esposo si eres mujer. Te imaginas la cuenta en el banco, piscina, los que tienen más imaginación, una casa de campo, una moto terrestre, una moto de 4 ruedas, una moto acuática. Wow, hay algunos que tienen harta imaginación. Y piensas que cuando llegue ese momento tú vas a ser feliz. Entonces ahora sientes que estás carente de algo y no te vas dando cuenta que hay pequeños propósitos a diario que tú puedes disfrutar. Dios es Dios de propósitos. Y cada etapa de tu vida tiene un propósito en el cual tú puedes vivir lleno de gozo. Hay una fe para hoy, hay un propósito para hoy, hay una victoria para hoy. Tú estás aquí con el propósito de escuchar una palabra y ya lo conseguiste, ya estás aquí. Vas a disfrutar de una palabra de Dios, vas a tener una dirección, vas a tener una luz nueva en tu mente y vas a poder caminar en esa palabra. El propósito siguiente es poder aplicarla a tu vida y caminar en ella. Cada día tiene un propósito. Tienes que buscar un propósito de Dios en tu vida y un propósito de Dios en cada día que no sea el propósito que el mundo te quiere dar. El propósito del mundo es un propósito lleno de ansiedades, lleno de desaciertos, donde tú te sientes menos. El propósito de Dios no es así. En el propósito de Dios, Dios capacita al hombre. Dios lo crea potencialmente capaz de alcanzar su propósito. Mira, Adán en el huerto, dice la escritura que es a la imagen y semejanza de Dios. ¿Te das cuenta? Ya está potencialmente listo para cumplir su propósito. Y uno de sus primeros propósitos era labrar la tierra. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, ¿cuántos han leído la Biblia en el Génesis? Dice la escritura que había en aquel tiempo como un vapor que regaba la tierra, porque aún no había hombre para que labrase la tierra. Es decir, el hombre iba a ser creado y uno de sus propósitos era labrar la tierra. Dios ya tenía un propósito para Adán. Después, cuando lo puso en la tierra, le dio sentido de propósito, lo creó a su imagen y a su semejanza y le dijo, ¿sabes? Le dijo, ahora señorea, sojuzga la tierra y su plenitud. Vas a ser inteligente, vas a estar a cargo de las cosas. Le dijo Dios al hombre, porque Dios es generoso. Dios no te pone al último, Dios te pone primero. En su propósito tú eres primero. En el propósito de Satanás tú eres último. La sociedad está satanizada.
y ha satanizado la mente de los creyentes. Nos miramos al espejo y no podemos creer que la imagen de Dios fue puesta en nosotros. Y por eso que caminamos como incrédulos. Vamos a buscar de Dios. No, voy a ir a la iglesia. No. Vamos a orar. Ay, es que no me alcanza el tiempo. Vamos a leer la Biblia. No, si ya la leí ya. No caminas con fe de que vas a alcanzar algo. Eres un creyente, pero a la vez eres incrédulo porque hay pequeñas cosas que no puedes ver. Pequeñas cosas que Dios ya hizo en ti, pero que Satanás las tapó, las negó y te las oculta de tu mente y de tu conciencia. Eres a la imagen y semejanza de Dios. No importa lo que tus vecinos dicen de ti. No importa lo que tu familia dice de ti, las personas dicen de ti, no importa de lo que los demás opinan de ti. Tú has sido hecho a la imagen y semejanza de Dios y hay un propósito para esa imagen. Hay un propósito para esa potencia que Dios puso en ti. Y cuando empieces a caminar en ese propósito, te vas a encontrar con dificultades, pero te voy a dar una buena noticia. Cuando te encuentres con las dificultades, se va a activar la potencia de la imagen y de la semejanza de Dios en tu vida. Dale un aplauso a Jesús. La escritura dice que Jesús tuvo que padecer para aprender la obediencia. Jesús, Dios hecho hombre, tuvo que padecer. ¿Sabes lo que significa padecer? Padecer significa pasarla mal. Padecer significa pasar momentos difíciles, encontrarse con problemas en la vida. ¿Te has dado cuenta que la Biblia está llena de problemas? Todos los hombres que aparecen en la Biblia, todos los hombres de Dios fueron hombres que enfrentaron grandes problemas. Así que tú los miras y los admiras y los ves ahí. Y Satanás siempre te hace que veas lo fácil que fue para ellos resucitar muertos, lo fácil que fue para ellos detener el sol, hacer que lloviera. Escriben hasta libros de esas estupideces y no ven lo que hubo maravilloso en ellos, que la imagen de Dios los llevó a ellos a vencer dificultades graves, complicadas para ellos. La Biblia está llena de dificultades. La Biblia es un manual para que nosotros enfrentemos dificultades. Dios partió enfrentando una dificultad en el momento de la creación. Dice que todo estaba desordenado, vacío, lleno de demonios. Dios no construye así. Alguien metió su mano, una mano oscura, una mano mala. Algo hizo ahí y Dios empezó a trabajar y activó su naturaleza. Él es trabajador, Él es fuerte, Él no se queja de los problemas, de las dificultades. Él trabaja. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y su semejanza, se mete Satanás ahí, se lo bota. Y Dios no se quejó. Ay, ¿qué voy a hacer? No, voy a destruir todo esto. Una patada y destruir en la creación y Adán y todo y hacerlo de nuevo. Voy a ir a comprar otro nuevo a Sodimac. No hizo eso. Sino que dijo, sabes, lo voy a arreglar, lo voy a reparar. Y empezó a trabajar 1 año, 2 años, 3 años, 500 años, 1000 años, 2000 años, 1 generación, 2 generaciones, 3 generaciones, 20 generaciones. Y sigue trabajando. Hoy día está trabajando con nuestra generación. Dios no se ha cansado de trabajar, porque Dios es poderoso y Él sabe y Él tiene fe que lo va a lograr. Porque Él está seguro de que su imagen, su semejanza, su potencia está en ti y en mí. Y nadie le puede decir lo contrario a Dios. Él está seguro de lo que está haciendo. Somos nosotros los que tenemos que caminar en esa seguridad. Y Él tomó forma de hombre y caminó como uno de nosotros y padeció también. Porque cuando Satanás hizo caer a Adán, ¿sabes lo que hizo caer? Hizo caer la imagen y la semejanza de Dios también. Cualquiera que está mirando desde afuera dicen, wow, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasó, Dios? ¿Qué pasó con Adán? No era tu imagen, no era tu semejanza. Mira lo que hizo el diablo. Está medio raro esto. Tú lo creaste, dijiste que era bueno y mira cómo lo vemos ahora. ¿Cómo lo vemos ahora? Es lo mismo que te sucede a ti, es lo mismo que me sucede a mí. Cuando tú te miras al espejo, cuando tú miras tu vida, Satanás te dice lo que predicó el pastor, que quiere que vos sois la imagen. ¿Con qué ropa? Dice. Tenés puros problemas, te he mandado puros condoros. Eso fue lo que Satanás dice de Adán. ¿Sabes lo que dijo Dios? Dijo, les voy a demostrar a todos que no es mala la idea, que la creación es perfecta
Y Él fue y tomó forma de hombre. Y por eso que dice la Escritura que padeció. Padeció en forma de hombre para aprender la obediencia a esta verdad. Padeció, pero venció. La muerte no pudo con Él, Satanás no pudo con Él, el pecado no pudo con Él, la carne no pudo con Él, las emociones malas no pudieron con Él. Él siempre estuvo firme, siempre caminó firme, nada lo pudo botar, nada lo pudo doblegar. Esa potencia, esa misma potencia que está en Jesús, hoy está en ti. Hoy está en ti. Te estoy predicando un evangelio puro. Pero no es para pagar la cuenta del agua ni la cuenta de luz. Es para cosas mucho más altas que eso. Indiscutiblemente, cuando la potencia de Jesús se activa en tu vida, vas a poder pagar la cuenta del agua y la de la luz y la de Netflix. Esa es la primera que se paga. Porque podemos pedirle agua al vecino, pero Netflix. Vas a poder pagar tus cuentas, vas a poder lograr tus objetivos sociales. Los objetivos sociales son fáciles cuando la potencia de Dios está en ti. Los objetivos sociales, las cosas difíciles no te asustan cuando la potencia de Dios está en ti. Cuando la potencia de Dios está en ti, ni siquiera la muerte te puede retener. Por favor. Vamos a hablar realmente del evangelio de Dios, de Jesús. Vamos a hablar realmente de la palabra de Jesús sin híbridos, sin mezcolanza, sin mezclar la intención del hombre con la intención de Dios. Dios tiene una intención y es reflejar toda su potencia, su imagen, su semejanza en ti. No me digas que no es una buena noticia. Dale otro aplauso a Jesús. Él lo quiere hacer en ti. En ti. Su potencia en ti. Y Jesús tuvo que padecer para lograrlo, porque le fue difícil, porque fue probado al máximo y tuvo que padecer para lograr este gran objetivo. Lo hemos visto padeciendo, lo hemos visto pasando rabia con sus discípulos, con las dificultades que se le presentaban en su caminar, y tuvo que vivir estas dificultades para ir entendiendo, porque tenía forma de hombre. Siendo Dios, tomó forma de hombre y no tomó la ventaja de haber sido Dios para hacerse al mismo con toda la revelación en su mente, sino que la tuvo que descubrir. Tuvo que vivir lo mismo que tú y que yo. Lo mismo que tú y que yo. Muchas veces las mismas dificultades de incertidumbre en la vida, de oprimir el botón incorrecto en la vida. Estás teniendo un problema y oprimes un botón. Oh, no era eso. Intentas hacer algo y no resulta. Y dices, oh, apreté el botón incorrecto en la vida. Jesús también le sucedieron las mismas cosas. Estaba teniendo un problema con sus discípulos y apretó el botón incorrecto. Trató de suplir las carencias de carácter que ellos tenían, los problemas de carácter que ellos tenían, y trató de suplir eso con revelación, con información. Les dijo, ¿saben qué? Esto lo vamos a arreglar con escuela bíblica. Lo que hace falta es que ustedes aprendan escuela bíblica. Pero resultó que no funcionó. No funcionó lo que tenían ellos. El problema que tenían ellos es que eran carnales. Sus discípulos, sus 12 discípulos, en este caso está hablando de los primeros 12. Después hablamos de que Jesús reclutó a 70 discípulos, y con ellos tuvo logros, grandes logros. Dice la Escritura que cuando envía a los 70 a las ciudades, ellos oraban por la gente y salían los demonios de las personas, sacaban demonios, y no solo de las personas, sino que de las ciudades caían los espíritus principados, porque dice que cuando vuelven a Jesús, ellos le dicen, Señor, le dicen, los demonios se sujetaban en tu nombre. Dice, y no solo eso, dice, yo vi como los principados, las potestades, Satanás mismo caía como un rayo al suelo. Había forjado a 70 hombres que podían hacerse cargo de un gran mover de la iglesia. Para que la iglesia llegue a ser lo que tiene que hacer, tienen que levantarse hombres y mujeres de Dios que sirvan con poder, como aquellos 70. Si Dios te llamó para servirle, tienes que saber que hay que ponerle mucha fuerza. La obra de Dios se construye con pasión, con entrega, con fuerza. Se construye con mucha fuerza porque es una batalla.
una gran batalla. Wow. Y tenemos a los 70 en el capítulo 10, verso 37, ¿cierto? Dice, sobre eso dice, regreso de los 70. Después tenemos el 21, Jesús se regocija porque logró entender algo. Logró entender que los hombres llamados por Dios se tenían que dejar criar por Dios. Él mismo tuvo que ser criado por el Padre. Siendo Dios, el Verbo había tomado forma de hombre y tuvo que vivir la experiencia de ser un hombre criado por Dios. Por eso le dice, cuando él logra su objetivo, en esta porción de la escritura, él logra su objetivo, él tiene su grupo de ataque para destruir toda obra satánica de sobre las ciudades. Regresan los 70 y él se da cuenta y dice, lo logré, dice, tengo a mis 70 listos. Están botando a Satanás de sobre las ciudades. Y rebobina para atrás y dice, wow, esto no lo hice yo, esto lo hizo el Padre. El Padre me ayudó a llegar a este objetivo. El Padre me corrigió cuando apreté el botón incorrecto. Y él le dice así, yo te alabo, oh Padre, en el verso 21, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Verso 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todo lo que necesitaba para cumplir su propósito le había sido entregado. Todo lo que el hombre logra es gestión del Padre, es iniciativa del Padre. Y mira lo que dice aquí, nos enseña una verdad personal que él está viviendo, pero es para todos los hombres. Dice, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Es decir, él se dio cuenta que las problemáticas que tenía él como hijo, porque aquí está como hijo, como hombre, nadie lo podía ayudar sino el Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie tiene un mejor consejo, nadie tiene una forma de resolver la vida de un creyente sino solo el Padre. Los pastores predicamos, te podemos aconsejar, pero cuando la cosa se pone difícil, cuando hay algo interno en el funcionamiento tuyo, que tiene que ver con tu propósito particular, que tiene que ver con tus carencias tal vez, que tiene que ver con el objetivo que el Padre, con el que el Padre te creó, déjame decirte que nadie va a poder resolver eso, solamente una conexión tuya y la del Padre. Porque nadie te conoce, nadie sabe en realidad cabalmente quién eres tú, ni siquiera tú mismo. Porque tú mismo, a ti mismo, muchas veces te engañas. Tú mismo, a ti mismo. A veces se mantiene presente en ti una conciencia, la conciencia externa de lo que tú eres. La gente te dice, hoy que eres buena persona, sí, que eres buena persona. Y eso se empieza a meter en tu cabeza y tú empiezas a creer que eres buena persona. Porque las personas no pueden ver lo que tú haces en lo oculto o en el interior de tu casa. O a veces socialmente te va un poquito mejor y dices, uy, que te ha ido bien, que te ha ido bien. Entonces tú crees que tú eres el que le va bien. Yo soy el que me va bien. Y vienes a presentarte delante de Dios para el propósito de Dios como el que le va bien. Y resulta que Dios tiene que despertar una conciencia en ti. Y ahí vienen los problemas, las dificultades. Y cuando vienen las dificultades, te das cuenta que por muy bien que socialmente te vaya, te encuentras con la dificultad y dices, wow, hay una dificultad. La primera reacción del hombre es, Satanás, cochino, sale de mi vida. Y empiezan a agarrar a patadas a los demonios. Y resulta que los demonios salen y la dificultad queda ahí. Y después, ¿quién será? ¿Será el vecino? ¿Será el jefe? No, la suegra. Y le empiezan a echar la culpa a todo el mundo de las dificultades. Y esa dificultad está ahí para que él logre ver dentro de él. Y hay un momento en que tú dices, este es el dedo de Dios. Y dices tú, Señor, y empiezas a mirar para atrás y dices, te quiero pedir perdón porque soy un grosero.
Te quiero pedir perdón porque muchas veces he hablado mal de la gente. Te quiero pedir perdón porque soy un mentiroso, porque siempre saco provecho. Te quiero pedir perdón porque soy egoísta, egocéntrico, porque... Y te empiezas a dar cuenta que tienes un prontuario más grande que Calígula. Y ahí aparece realmente el Padre en tu vida. Un corazón quebrado. Un corazón quebrado. Y ahí empiezas a arrepentirte realmente. Y ahí el Padre viene sobre tu vida y empieza a tratar tu corazón. Y ahí te das cuenta que tu corazón es potente dentro de ti, que te lleva cautivo a hacer lo que quiere contigo. ¿Cuántas veces rompes las cosas que te costaron dinero? Porque te enojas con alguien. ¡Ta! ¿Cuántas veces rompes a la gente a tu alrededor? A tu esposo, a tu esposa, le dices cosas duras. Después te arrepientes y las arreglas. Y ahí tienes que estar planchando ropa y haciendo cosas para arreglarla. Los desayunos a la cama y todo eso. ¿Pero por qué pasa eso? Porque tu corazón, ni tú mismo lo conoces, pero Jesús sabe esta verdad, dice. Nadie conoce al Hijo realmente, sino el Padre. La conexión que te va a llevar a la imagen de Dios, la conexión que te va a llevar al cumplimiento de tu propósito, es tener una relación con el Padre, donde el Padre te va a dar la crianza que tú necesitas. El mentor del hombre de Dios es el Padre. Dios el Padre, Dios el Padre, Dios el Padre. No te sirve la escuela bíblica, no te sirve tanta lectura de la Biblia. Tienes que leerla. Si puedes ir a la escuela bíblica, anda. Pero eso no va a solucionar tus problemas de carácter. Eso no va a solucionar tus problemas con la tentación. Eso no va a solucionar tus mediocridades. Eso no las va a quitar de ahí. Tus temores, tus ansiedades no se quitan con estudios bíblicos. Se quitan con crianza de Dios. Tus emociones, tú vas a controlar tus emociones cuando Dios el Padre te enseña a controlar tus emociones, tus ansiedades. ¿Cuánta gente no deja el propósito de su vida porque se enamora? ¿Has visto? Hay personas que van por la... ¿Se acuerdan de Whitney Houston? Una niña que cantaba, era estadounidense, ¿no? Se enamoró de un tipo que hizo lo que quiso con ella. La metió en las drogas y todo eso, y después terminó muerta. Y tenía una vida esplendorosa, cantaba como el pastor. Tenía una vida esplendorosa, había logrado ser una estrella y se enamoró. Se enamoró. Y bueno, ¿y no que cantan todos los cantores que el amor es bueno? Las emociones a veces no son tan buenas. Hasta las emociones buenas tienes que controlarlas. Tu felicidad es tu responsabilidad, no la de las personas que tú te enamoras. ¿Por qué estás triste? Porque me dejó. O sea, tu alegría dependía de la decisión de otra persona. Error. Tu alegría depende de tus decisiones. Tú no puedes poner tu corazón y entregarlo a otra persona para que otra persona haga lo que quiera contigo. No, tu corazón no. Tu corazón tiene que tener tu resguardo. Tú gobiernas tu corazón. ¿Sí? Eso era para alguien. Por culpa de usted me salgo de ahí, de donde estoy, ¿ve? Jesús se regocija y le dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Me voy a detener esta verdad porque Jesús se ha regocijado aquí. Jesús, en las pocas porciones de la Escritura, cuando expresa que está regocijado, ¿cierto? La emoción de alegría es desbordante en Jesús en este momento. Pocas veces vas a ver esto en la Escritura. Él está regocijado porque llegó al diseño total final, llegó al meollo, a la médula del asunto en toda su vida terrenal. Y él hilvana esta verdad delante de nosotros y dice: nadie conoce al Hijo, nadie, absolutamente nadie, y esto lo dijo Jesús. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Es decir, cuando hay un problema en ti que parece que no tiene solución, llamen al Padre, Él lo puede arreglar.
Solo el Padre lo puede arreglar. Y hay muchos problemas en nuestra vida que parece que no tienen solución. Te voy a dar una buena noticia: sí tienen solución. Solo que tienes que meter e involucrar al Padre en ese problema. Tienes que involucrarlo a Él. Él es el que tiene la solución. Y cuando eso suceda, va a suceder pon. En la música se llama ping pong. Hay una frase y tú dices taca tucutá, tucutiquité. Ping pong. Y él tira un pin y dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ahora te va a dar un pon. Y dice así: nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Es decir, para conocer al Padre, para conocer a Dios, tienes que vivir este proceso, donde dejas que Dios se te revele como Padre y meta su mano en ti. Y ahí suceden dos cosas: Él arregla el asunto y te da crianza, y tú lo conoces a Él. Tú lo conoces a Él. Y dice algo maravilloso. Dice: y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie puede revelar a Dios si no ha sido hijo de Dios. Lo demás es escuela teológica. No tengo nada contra el estudio y la teología, pero en cuanto a la vida no te va a servir mucho. Es experiencia a los pies de Jesús, con la crianza del Padre, lo que te va a dar la victoria. Es Dios, el Padre en la vida del hombre, la crianza del Padre, la que te sana, la que te libera, la que hace que la imagen del Padre venga a tu vida. Y te posiciona también, esto lo está diciendo Jesús, te posiciona también para revelarlo. Así es el Padre. Es victorioso, es poderoso, es animoso, es de fe, hay movimiento, hay victoria, hay propósito en el Padre. La vida del Padre, cuando el Padre está en tu vida, es una vida llena de propósitos. El Padre no deja pasar un momento. El Padre pagó el costo de la vida. El costo de tu vida lo pagó el Padre. Y aquí viene algo maravilloso un poco más adelante que dice Jesús acerca de la estimación de las cosas. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, este es el verso nuevo que vamos a incluir en la predicación de hoy: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Sí? Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Sabes lo que les está diciendo? Este diseño, esto que ustedes están aprendiendo hoy, yo se los digo a ustedes, muchas personas que han creído a Dios nunca lo han entendido. Quisieron vivir cosas grandes con Dios, quisieron tener la crianza de Dios, quisieron representar al Padre, pero no lo pudieron lograr, no se les fue dado. ¿Me estás entendiendo? Él está dando un sentido de valor a esta verdad. Jesús estima que esto es muy importante y sus discípulos tienen que entenderlo. Después de que dijo: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el Hijo lo puede dar a revelar, está diciendo. ¿Sí? Después dice, en su mente dice: esto es demasiado importante. Llama a sus discípulos y les dice: ¿saben qué? Lo que ustedes están escuchando hoy, lo que ustedes están escuchando, profetas y reyes quisieron oírlo, quisieron vivirlo, y no les tocó esa parte. A ustedes les tocó. ¿Sí? A ti te tocó esto. Estamos en el tiempo de la reforma del Padre sobre la iglesia. La iglesia viene viviendo reformas hace años.
La reforma del Hijo trajo a la luz la salvación por gracia. La reforma del Espíritu Santo, la reforma carismática, trajo los dones. La gente empezó a orar, pero ninguno de ellos fue llamado a esta reforma. Tú ahora eres llamado a una reforma en la iglesia. Tú ya tienes la salvación por gracia. Tú ya tienes dones, hablas en lengua, oras por la gente, profetizas, interpretas, sacas demonios. El carisma funciona en ti. El oficio del Hijo, el oficio del Espíritu. Ahora viene el oficio del Padre sobre la iglesia. Así que lo que se viene para ti y para mí es ser hijos de Dios. Con esto viene la potencia de Dios. Con esto viene la fuerza de Dios a la vida de la iglesia. Bienaventurados, dice Jesús, los ojos que ven lo que vosotros veis. Esta impronta que Jesús está poniendo sobre sus discípulos era tan necesaria. Fíjate que los 70 están aquí haciendo cosas que los 12 en este preciso momento no están haciendo. Acuérdate que este asunto de los 70 partió porque sus discípulos no habían podido sacarle los demonios a una persona que llegó a reclamarle a Jesús. ¿Te acuerdas de esta parte, no? ¿Sí? ¿Te meto más información o ya está caliente ya la sala? Apagaron las estufas. Jesús está bajando del monte con Elías y Eliseo y llega la gente y llega una persona reclamando. Oiga, pastor, tengo un niño endemoniado, le oraron los hermanitos, los músicos y los hermanos ancianos no tienen ni un brillo, no pudieron sacarle el demonio. Y Jesús se da cuenta que los discípulos que él tenía no estaban listos. Pero esos 12 ya lo habían hecho esto. Sí, Lucas. ¿A cuánto le gustan las Lucas? Lucas 9, misión de los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Por qué los discípulos no estaban sacando demonios aquí en el capítulo 10? Te voy a decir por qué. Algo que le pasa a la gente que Dios llama. Cuando Dios te llama por primera vez, wow, Jesús, te quiero servir. Oh Dios, mi vida nunca más será igual. Pero ya recibiste un poquito de plata, conociste Banana Republic, Sara se colocó una polerita más linda y resulta que hay una barata en Sara y una oferta el día domingo, entonces ya no fue al culto, ya no era tan importante el culto. O partió un proyecto nuevo en su vida, ahora está pintando la casa, todo, entonces ya su vida volvió a ser igual. Y se le olvidó la canción de que su vida nunca más iba a ser igual. Estos 12 discípulos dejaron de estimar un día el llamamiento. Estos 12 discípulos ya sacaban demonios ya. Un capítulo y medio después no lo podían hacer. Dejaron de estimar las prédicas de Jesús. La prédica, el pastor, otra vez lo mismo. Está fome, los músicos repiten la misma. Voy a llegar un poquito más tarde a la iglesia. Después un día no pudo orar el hermano. Los 12 ahí andaban. Imagínate, Judas se siguió congregando hasta el último, pero era carnal. Pedrito andaba por las tapas. Cuando Jesús lo reprende, Pedro le dice, Satanás está hablando por tu boca. Hace rato que no oráis, Pedro. Hace rato que no oráis. Ni para comer, ni la bendición pedía Pedro ya. Tomasito con Felipito van un día a la oficina del pastor y le dicen, ¿sabe qué, pastor? No, aquí muéstrenos al Padre y seguimos aquí en la iglesia, si no nos vamos. Muéstrenos, le dice, muéstrenos. O sea, él había conversado con todos los demás ya que, no, el pastor no tiene brillo ya. De Jesús hablaban así. Y el problema no era Jesús. Jesús resucitaba muertos delante de ellos. Multiplicaba panes, peces para 5,000, para 3,000 personas. Pero estos tipos ya habían desestimado
a su pastor. Habían desestimado su llamamiento. Muchos de nosotros estamos así hoy. Tienes un propósito de Dios y lo desestimaste. Dejaste de creer que eres una respuesta de Dios para una nación. Y por eso dejaste de orar. Y por eso dejaste de congregarte. Y por eso dejaste de ser tan educado para el Espíritu Santo. Ahora dices garabatos, ahora te ríes de malos chistes, de chistes sexuales. Ahora puedes ver un poquito de pornografía en la televisión. Porque desestimaste que el Espíritu de Dios es poderoso en ti. Puedes tener malas conversaciones. Un culto religioso, por cualquier cosa lo dejo. Por ir a jugar un partido de fútbol, por ir a comprarme un par de zapatos. Que voy a ir a la iglesia, no, tengo que comprarme zapatos. Ir al supermercado a comprar yogur. ¿Qué voy a ir a la iglesia? Pero si tenías un llamamiento a las naciones. Pero si tenías un llamamiento a ser una respuesta de Dios, a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados. Y ahora tienes que ir a comprar yogur. Jesús les dice a sus discípulos: esto lo tienen que saber, esto tienen que entender. Reyes y profetas quisieron estar donde tú estás hoy. ¿Tú entiendes la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento el Espíritu solamente le era dado a los pastores, a los profetas, a los hombres de Dios. En el Nuevo Testamento tú y todos los que están aquí tienen el Espíritu Santo. Profetas y reyes quisieron vivir esta situación. ¿Y sabes qué? Satanás hizo que tú desestimes lo que hoy estás viviendo. Desestimas tu llamamiento, desestimas el poder del Espíritu en ti, desestimas la imagen de Dios en tu vida. Todo el mundo considera más valorable ir a trabajar. Voy a ir a hacer una hora extra. No voy a poder ir a la iglesia, pastor. No, es que ¿sabe lo que pasa, pastor? Es que vamos a ir a comprar una carnecita, vamos a hacer un asadito porque vienen unos familiares de Valparaíso. Así que no vamos a poder ir a la... Usted entenderá, pues, ¿no? Sí, claro, sí. Yo tengo una vida. Sí, pues usted tiene una vida, sí. Pero no es la de Jesús. Cuando dejas de estimar el llamamiento de Dios, te sucede lo que le pasó a los 12. Pierden el poder. Se siguen congregando. Ellos seguían con Jesús. Uno de ellos lo entregó. Siguen congregándose. Es que Satanás es estratégico. Él dice: mira, si ya no oráis, si ya no te interesan las cosas de Dios, la iglesia la miráis a chinche, mejor te dejo adentro, le hago más daño a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque usted llega a la hora que quiera a la iglesia. ¿No le gustó la prédica? Se va comentando: hoy estuvo mala la prédica, los músicos no pasa nada. Entonces el hermanito nuevo que llega con su llamamiento encendido empieza a mirar y dice: en realidad estuvo penca la prédica, pastor, está gritando mucho el pastor. Entonces Satanás dice: ¿sabes qué? Te voy a dejar adentro como a Judas, como a Felipito, como a Tomasito, ¿cierto? Que el Señor había resucitado y los otros discípulos le dicen: oye, vino el Señor resucitado para acá. Ándela, ¿viste? Si esta cuestión no vale nada, po. Si no hay poder aquí en la iglesia, no vale nada. ¿Cómo va a llegar Jesucristo? Tendría que verlo, tendría que verlo para creerlo. Yo no le creo ni una cuestión a ese gallo. Tendría que verlo. ¿Sabes qué más? Es tanto lo que no le creo, es tanto lo que lo miro a chincha al pastor y la iglesia, que tendría que meterle los dedos en los hoyos, los clavos para creerle. ¿Sabes lo que? Eso estaba pasando en la mente de ese hombre. Estando ahí, siendo parte de una congregación, siendo parte de un grupo de ministerio, estaba en la absoluta incredulidad. Ese seguramente veía porno en su casa. Ese seguramente no estaba ni ahí con diezmar, con ofrendar. Ese seguramente, ¿sabes qué? Si hubiese tenido Facebook, Tomás hubiese hablado mal del pastor por Facebook y a los hermanos de al lado, que la iglesia debiera hacer tal cosa, porque los que están más carnales son los que más se creen pillos de la iglesia y dicen lo que tiene que hacer la iglesia. No, la iglesia debiera preocuparse de los niños pobres de Indonesia. Ellos están mal. ¿Saben qué? Es responsabilidad de la iglesia, que los pastores tienen que llamar por teléfono a la gente y empiezan a enseñar acerca de la iglesia. Esos tipos, yo en realidad me gustaría conversar un rato con ellos para aprender un poco acerca de la iglesia, fíjate.
Porque saben tanto y se toman el trabajo de publicar cuestiones en Facebook, hacen dibujitos, colocan. No, el auto de la hermana Juanita, el auto del pastor. La casa de la hermana Juanita, la casa del pastor. Oye, pero qué bien lo están haciendo la obra de Dios esa gente, oye. Yo creo que el Señor los va a aplaudir, los va a premiar cuando lleguen al cielo. Les va a decir, pucha, que erais inteligente, oye, cabra. ¿Quién los asesorará, digo yo? ¿Por qué no se buscan un pastor mejor? Pero uno de veras, uno que le diga lo que es blanco, blanco, y a lo que es negro, negro. ¿Sabes? El mensaje de Dios es que Dios vino a tu vida para salvarte. Dios no necesita nada de ti ni de mí. Nosotros le necesitamos. Y eso es incambiable. Y ese va a ser el mensaje del hombre de Dios. Y que hay grandes victorias en esa verdad. Claro que hay grandes victorias en esa verdad, pero es incambiable. Es el corazón del hombre humillado ante Dios lo que te lleva a la victoria.